Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta modalidad de clase virtual. Bueno, y el tema que nos tenemos que introducir son los opiáceos y los opioides. Antes que nada es importante hacer una distinción, ¿no? Semántica, pero que tiene algún contenido. Los opiáceos son todos los derivados naturales del opio, y los opioides son, podemos decir, los derivados semisintéticos o sintéticos del opio, o sea, son otras sustancias que no son extraídas directamente del opio, que son sintetizadas y que producen las mismas acciones o efectos que la morfina. ¿Qué es el opio, no? El opio es una resina extraída de una planta, la Papaver somniferum o amapola o adormidera, y que es extraída de la cápsula de esa planta y tiene, como decíamos, varios principios activos naturales, como la morfina y la codeína, que son los principales principios activos, que es lo que podemos llamar opiáceos, que tienen una concentración variable. Por ejemplo, la morfina, según el lugar donde crece la amapola, puede tener distintas concentraciones. Por ejemplo, en la zona de Afganistán, la concentración de morfina alcanza hasta un 15%, a diferencia de las plantaciones en la región de China y cercanas a China, es alrededor del 7%, y tienen otros principios o otras sustancias que son inactivas, que en un porcentaje entre el 75 y el 80%. El opio es una de las drogas, podemos decir, que tiene más historia en la historia de la humanidad, ¿sí? Una historia más larga. Es una de las primeras plantas en que entra en contacto el hombre, ¿sí? Es más, es la primera planta o droga, mejor dicho, que tiene un registro escrito, ¿sí? En las tablillas sumerianas, 3000 años antes de Cristo ya figuraba o estaba mencionado el opio, ¿sí? Distintas civilizaciones se han servido en realidad de los efectos terapéuticos del opio, ¿sí? Fundamentalmente como analgésico y como, podemos decir, antidiarreico, ¿sí? Grandes culturas, grandes civilizaciones como la egipcia, ¿sí? La greco-romana, se han servido del opio, pero con fines terapéuticos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque en realidad no hay registro del opio como sustancia utilizada para abuso por aquellas civilizaciones. Por ejemplo, podemos representarlo bien pensando que los griegos representaban el opio con la diosa Demeter, que es la diosa de la fecundidad. Justamente esto en alegoría o en referencia a los cultivos, a las plantaciones, ¿sí? A diferencia de esta misma cultura que representaba el alcohol con el dios Dionisio y Bacó, ¿sí? El dios de la locura y el desenfreno, justamente porque, digamos, en estas culturas los problemas de orden público y personal estaban más que nada circunscriptos al alcohol y no al opio. Por eso decíamos al principio, el uso por estas civilizaciones del opio era con fines terapéuticos. Bueno, ¿cuándo se convierte el opio en una sustancia adictiva? En realidad el opio como sustancia adictiva empieza a desaparecer fundamentalmente a mediados del siglo XX, ¿sí? Hay un autor inglés, Thomas de Quincey, que escribe el libro Confesiones de un opiómano inglés, donde justamente en realidad es una novela autobiográfica donde narra las penurias de él a lo largo de su vida por su adicción al opio. También, digamos, podemos decir, un lamentable, en este caso puntual, impulso a la adicción al opio, ¿sí? La aparición de la jeringa hipodérmica, con lo cual ya no era fumado, sino que era administrado además por vía parenteral. Un poco más, cerrando esto de la historia del opio, me parece importante comentarles, ¿sí? Que algunas sustancias, podríamos decir derivados semisintéticos, ¿no? Del opio, como es la heroína, una droga hoy por hoy obviamente ilegal, que ha producido grandes estragos en Asia, en Europa, ¿sí? En realidad no nació en la clandestinidad, sino que fue inicialmente elaborada
por un laboratorio, Bayer. Ahí pueden mirar la diapositiva donde se ve, hace referencia, ¿sí?, Bayer a la elaboración de la heroína y su promoción como analgésico. El problema era fundamentalmente que la diacetilmorfina es mucho más liposoluble, por eso atraviesa mucho más rápidamente la barrera hematoencefálica y desarrolla más rápidamente una adicción que el propio opio, o sea, la morfina que contenía el opio, ¿sí? Bueno, luego de la revolución industrial, también obviamente hubo grandes avances tecnológicos y en la industria, digamos puntualmente en la industria farmacéutica y química, con lo cual se empieza a desligar los principios activos de las plantas, ¿sí? Y con esto aparecen una serie de sustancias derivadas del opio que empiezan a comercializarse, ¿sí? Bueno, los opiáceos y opioides los podemos clasificar según su origen, en derivados naturales, que ya los mencionábamos, en los semisintéticos. Muchos de los productos que hoy en día se comercializan son productos semisintéticos, algunos de ellos bupremorfina, dextrometorfano, butorfanol, la heroína, que es clandestina pero que la habíamos mencionado, la oxicodona, y los agentes sintéticos, como por ejemplo la meperidina y el grupo relacionado con la meperidina, el fentanilo, la pentazocina, ¿sí? Son algunos de los ejemplos de agentes sintéticos. Otra forma de clasificar los opiáceos y opioides es según su acción, ¿sí? Los agonistas puros, que van a ser fundamentalmente muchos de los que se utilizan en la práctica clínica, y acá entra un grupo que es el de los agonistas antagonistas o agonistas parciales. En general suelen agruparse en este segundo grupo en forma indistintas, opiáceos que no tienen exactamente el mismo mecanismo de acción. Los agonistas puros tienen una alta afinidad por el receptor, ¿sí?, pero tienen un efecto submáximo, ¿sí? No llegan a la acción máxima que tienen los agonistas puros. Los agonistas antagonistas son sustancias que son agonistas de algunos receptores opiáceos y son antagonistas de otros, ¿sí? Ambos dos tienen la particularidad que ante la presencia de un agonista puro van a actuar como antagonistas, o sea, van a minorar los efectos de ese agonista puro. Y los antagonistas puros, que son la naloxona, que no tiene buena biodisponibilidad oral, no se absorbe por vía oral, se administra por vía parenteral y tiene una vida media corta de 1 hora, y la naltrexona, que se administra por vía oral y tiene una vida media larga de aproximadamente 12 horas. Bueno, las indicaciones médicas de los opiáceos las conocemos fundamentalmente como analgésico para suprimir el dolor, con acción además antitusígena, y también algunos se utilizan con finalidad terapéutica, antidiarreica. También son sustancias muy utilizadas en pseudoanalgesia en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados críticos, ¿sí? Bueno, mencionando un poco rápidamente la acción, ¿no?, y los receptores a los opiáceos, tenemos los receptores Mu, los receptores Mu1, que tienen una alta afinidad, que fundamentalmente son responsables de la acción de analgesia supraespinal, ¿sí?, además de la euforia. Los receptores Mu2 de baja afinidad, que fundamentalmente lo que producen son algunos efectos no deseados de los opiáceos, como por ejemplo la depresión respiratoria, la hipotensión, la bradicardia, la disminución de la motilidad intestinal y el desarrollo de dependencia, que justamente también están implicados los receptores Mu1. Los receptores kappa tienen un agonista endógeno que es la dinorfina, y fundamentalmente intervienen en lo que es la analgesia espinal, producen miosis, y acá es importante recalcar que tienen
un efecto de depresión respiratoria de menor intensidad que los MU2. Por eso es importante tenerlo en cuenta que algunos opiáceos que son solamente agonistas de los receptores kappa, uno podría pensar que tienen un techo para desarrollar depresión respiratoria. Digamos que en sobredosis estos pacientes menos frecuentemente van a desarrollar depresión respiratoria. Los receptores delta, cuyo agonista endógeno son las encefalinas, y fundamentalmente están implicados en lo que es la analgesia espinal y supraespinal. Los receptores sigma son fundamentalmente responsables de efectos psicótico-miméticos que pueden presentar los opiáceos, y también los receptores épsilon. Hay que tener en cuenta que cualquiera sea el receptor opiáceos, todos están unidos a proteína G inhibitoria, por lo tanto todos podemos decir que van a disminuir la adenilato ciclasa y por lo tanto van a tener un efecto inhibitorio sobre la célula y por lo tanto va a disminuir la liberación de neurotransmisores de la célula en la cual están actuando, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, en realidad según el opiáceo que nos vamos a estar enfrente, de qué opiáceo nos estamos encontrando, obviamente va a tener alguna particularidad, ¿no? En líneas generales recordemos que la morfina tiene una vida media de 2 horas a 3 horas, sí, que tiene una biodisponibilidad baja de aproximadamente un 20%. Y esto es tan importante tener en cuenta porque en general la mayoría de los opiáceos tienen una vida media más prolongado que su antagonista, en el caso de urgencia, que es la naloxona, que tiene una vida media de 1 hora, ¿sí? Alguna particularidad, digamos, que quizás es importante tener en cuenta es, por ejemplo, en el caso de la meperidina. La meperidina es un opiáceo que es altamente convulsivante, además, al igual que el tramador, tiene efecto que potencia la neurotransmisión serotoninérgica por inhibición de la recaptación de serotonina. Esto es importante tener en cuenta en los casos que nos estemos presentando ante un posible síndrome serotoninérgico. La particularidad del fentanilo es sobre todo la alta potencia, es 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? Y esto pensemos que en casos donde en nuestro medio no es una droga problema los opiáceos, pero en países donde sí los opiáceos inclusive de síntesis son problemas, donde se utiliza como base para la síntesis de opiáceos clandestinos el fentanilo, hay grandes epidemias de muerte por sobredosis. En realidad no son sobredosis intencional, sino que es la administración de un opiáceo que tiene una potencia mucho mayor que la esperada por el consumidor. Bueno, un poco para resaltar, digamos, los efectos clínicos. Cuando decimos los opiáceos como analgésicos, es importante tener en cuenta que los opiáceos no suprimen todo el dolor, sobre todo suprimen el componente afectivo del dolor, por lo cual el paciente puede localizar dónde tiene una molestia, el tipo, discriminar qué tipo de dolor, pero no padece, podemos decir, el dolor, ¿sí? Otra componente importante tener en cuenta es la depresión respiratoria, ¿sí? Al momento de evaluar a un paciente con una presunta intoxicación con opiáceos no nos tenemos que quedar solo con la frecuencia respiratoria, porque esa puede estar conservada, sino también con la amplitud respiratoria y en definitiva tener en cuenta que el diagnóstico de depresión respiratoria se va a hacer con los gases arteriales. Algunas manifestaciones que habíamos mencionado, el tema de las convulsiones, es importante también tener en cuenta que en realidad cuál es el mecanismo exacto por el cual algunos opiáceos, entre ellos le habíamos mencionado la meperidina, produce convulsiones, además del tramadol, no se sabe exactamente, aparentemente no es por su acción sobre los receptores a opiáceos, porque este efecto no se antagoniza, no se revierte con la naloxona, ¿sí?
Otro efecto importante también a tener en cuenta, a veces como dato clínico, sobre todo no en el caso de una intoxicación aguda, sino en pacientes que utilizan opiáceo en forma crónica, es la vasodilatación cutánea, el enrojecimiento facial, la sudoración propia, que aparece sobre todo con algunos opiáceos, con la morfina, la meperidina, luego de la administración, y eso puede ser sugestivo también de que el paciente recientemente se ha administrado esta sustancia, ¿no? Independientemente de que presente un cuadro de intoxicación aguda. La constipación es una complicación, sobre todo en el uso crónico, pero es algo que en general en la urgencia no nos va a importar demasiado. El síndrome característico, ¿sí?, de la intoxicación por opiáceo, el síndrome narcótico, la tríada característica es el coma, con las pupilas mióticas puntiformes en la mayoría de los casos. En algunos casos puede haber midriasis también, como en el caso de la meperidina y el tramador, y la depresión respiratoria. Por eso son intoxicaciones graves que necesitan de asistencia en unidad de cuidados críticos. Van a ser pacientes que van a necesitar un soporte, sobre todo respiratorio, además de un soporte hemodinámico, ¿sí? Una salvedad en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer sobre todo con la clínica, ¿sí? Pensemos que en este caso los test rápidos de detección de opiáceos en orina muchas veces, la mayoría de las veces no son útiles. La mayoría de estos tests detectan solamente los opiáceos naturales o los opiáceos semisintéticos y sintéticos que en su metabolización dan como metabolito en algún porcentaje la morfina, ¿sí? Por lo cual en realidad no es muy fácil de que nos pueda servir para definir un diagnóstico. Con un test rápido de orina negativo para opiáceos, si tenemos la alta sospecha, no lo podemos descartar. Sí, lo que podemos hacer es una prueba de naloxona, ¿sí? Es la administración endovenosa de la naloxona que revierte rápidamente el cuadro de intoxicación, ¿sí? Y el tratamiento de mantenimiento o el tratamiento posterior, si el paciente revierte con la administración de naloxona, más allá del soporte vital y hemodinámico que requiere, va a ser también la administración de naloxona, pero acá en infusión continua. La dosis máxima que uno puede administrar de naloxona es 10 miligramos y luego en infusión continua se suele utilizar 2/3 de la dosis que requirió para revertir el cuadro de intoxicación. ¿En dónde tendríamos que tener cuidado? En líneas generales, la naloxona es una sustancia bastante segura, inclusive si tenemos dudas diagnósticas para comas de otra etiología, a diferencia del flumazenil, en el caso de las benzodiazepinas, que digamos que tienen muchas más contraindicaciones en su uso. La naloxona, en líneas generales, inclusive en comas de causa desconocida, uno la puede utilizar como prueba diagnóstica, más allá de la terapéutica. Y otra cosa, en el caso de que el paciente requiera una infusión continua, ¿en qué tendríamos que tener cuidado? Y bueno, si es una intoxicación mixta, con opiáceos y cocaína, en este caso porque al revertir los efectos de los opiáceos estaríamos exaltando, podemos decir, los efectos simpáticos miméticos de la cocaína. Esto es algo que uno podría tener en cuenta y disminuir la velocidad de infusión o la dosis, ¿sí? Y el otro, en el caso de pacientes que tengan una adicción severa, puede desencadenar un cuadro de abstinencia. De todas formas, no es una contraindicación, sino que simplemente es una salvedad en el uso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con intoxicación.